Buenas a mis queridísimos estudiantes de primero de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de comunicación. En esta oportunidad estaremos abordando la temática tilde diacrítica. Acompáñenme. ¿A qué se denomina tilde diacrítica? ¿Y para qué se utiliza? Generalmente la tilde diacrítica es la que conocemos como esa rayita oblicua, ¿verdad? Que se le coloca a algunos monosílabos. Voy a repetir. La tilde diacrítica, por eso que su nombre dice diacrítica, porque si nomás tomamos en cuenta la palabra tilde, tilde es la rayita oblicua que se le marca a algunas palabras como esta por acá, como esta por acá, dependiendo de las reglas de acentuación. Sin embargo, aquí vamos a hablar específicamente de la tilde diacrítica, es decir, esa rayita oblicua que se le marcan a algunos monosílabos. Recordemos que la Real Academia de la Lengua Española establece fielmente que los monosílabos no se deben tildar de ninguna forma. Sin embargo, hay algunas excepciones en la regla y de esas excepciones vamos a hablar de la tilde diacrítica en esas excepciones de los monosílabos. Se utiliza para establecer una diferenciación ortográfica entre algunas palabras que se pronuncian igual, pero pertenecen a categorías gramaticales distintas. Estamos hablando de eh, estos monosílabos en particular. La diferencia que se establece mediante el uso de la denominada tilde diacrítica que tiene un valor distintivo. Entonces, ya tenemos claro lo que es tilde diacrítica, ¿verdad? Entonces, ¿para qué lo vamos a utilizar? Para diferenciar esos monosílabos que no deben llevar tilde con los que sí deben llevar tilde para que no nos confundamos y entendamos el significado de cada uno de ellos. Ejemplo, tú, cuando hace referencia a un pronombre personal, debemos marcar tilde. Esta tilde se le conoce como tilde diacrítica, porque se le está marcando a esas excepciones llamadas monosílabos, en este caso pronombres personales. Y tú, cuando se refiere como determinante, no debe llevar tilde porque viene acompañado de un sustantivo. Comuniquémonos con respeto y tolerancia. Tú y tu compañera lideran la campaña. Comuniquémonos con respeto y tolerancia. Aquí hay un ejemplo de tilde diacrítica. ¿Para qué la vamos a utilizar? Para diferenciar que aquí es un pronombre y aquí hablamos de un determinante. Sin embargo, el estudiante también tiene que tener cuidado cuando también es otro dato para diferenciarlo. Cuando vemos que el pronombre, aparte de la tilde, no está acompañado de un sustantivo, en el cambio, cuando participa como determinante, sí está acompañado de un sustantivo, que hemos visto y lo he explicado en clases anteriores. Veamos un ejemplo de algunos monosílabos, ¿verdad? Con tilde y otros que no llevan tilde para hacer la distinción, ¿no? Vemos aquí el sin tilde. Ejemplo, el respeto es un valor importante. Fíjense que aquí el participa como un determinante o artículo, ¿ya? Vemos que el, esta palabra, viene acompañada de un sustantivo respeto. Por lo tanto, automáticamente nosotros decimos que esto es un determinante. Otro dato, que no tiene tilde. Al no tener tilde, automáticamente sabemos que es un determinante o artículo. Cuando lleva tilde, ese él es cuando está sustituyendo al sustantivo. Él es el mejor, haciendo referencia a una persona. Él es el mejor compañero del aula. Aquí hace referencia a una persona, sustituye la persona gramatical de la que está hablando, por lo tanto hace referencia a un pronombre y debe ir con la tilde diacrítica. Por eso se llama pronombre personal. Vamos con otro ejemplo. Mi cuando no lleva tilde y mi cuando lleva tilde. Veamos el ejemplo. Mi cuando no lleva tilde hace referencia a un determinante posesivo. Ejemplo, reconozco que debo mejorar mi conducta. Mi conducta. Viene acompañado del sustantivo, en este caso conducta. ¿Y por qué es un determinante posesivo? Porque indica pertenencia. La conducta es mía, no es de otra persona, ¿ok?
Vamos a ver otro ejemplo del mi sin tilde. Por favor, coloque esa nota en mi menor. Aquí significa un sustantivo que hace referencia a una nota musical. ¿Cuándo debemos marcar la tilde a ese mi? Esa tilde diacrítica. Ejemplo, la amistad es muy valiosa para mí. Cuando hace referencia a un pronombre personal, a la persona de la que se está hablando. La amistad es muy valiosa para mí. ¿Ok? Entonces allí marcamos la tilde diacrítica. ¿Están viendo para qué se utiliza? Para diferenciar una cosa de la otra. Ahí tenemos el tú con la tilde y el tú sin tilde. Con tilde y sin tilde. Veamos sin tilde. Ejemplo, gracias a tu esfuerzo lo lograste. Fíjense que allí tú participa como un determinante posesivo, hace referencia a su esfuerzo y viene acompañado del sustantivo. No lleva tilde porque recordemos que los monosílabos no se tildan, solamente algunas excepciones como la que vamos a ver ahora. Cuando participa ese tú como pronombre, sí se debe tildar con esa rayita oblicua llamada tilde diacrítica. Tú, haciendo referencia a la persona de la que está hablando, lograrás todo lo que te propongas. Cuando participa como pronombre personal, entonces aquí vemos que tú, él y mí, cuando participan como pronombres personales, se le debe marcar la tilde diacrítica. En cambio, tú, cuando participa como determinante posesivo, no. Cuando participa él como determinante posesivo, tampoco. Y mi cuando participa como determinante posesivo o una nota musical tampoco debe tildarse, ¿ok? Debe acoplarse a las reglas que ya ha establecido la Real Academia de la Lengua Española. Veamos otro ejemplo para que no tengamos ningún tipo de duda. Vemos T sin tilde y T cuando lo voy a marcar con la tilde. Lo voy a marcar con no debe llevar tilde cuando haga referencia a un pronombre personal. Te dije que acompañara o que apoyara la campaña contra el acoso escolar. Te dije a quién, a ti. ¿Te das cuenta que hace referencia a un pronombre personal? No debe marcársele la tilde. Pero cuando hace referencia a esa infusión que nosotros tomamos, ¿verdad? Pueden ser en la mañana, bien sea para bajar de peso, ¿verdad? Ese té como infusión, sí, como sustantivo, como infusión, sí debe llevar tilde. A mi abuelita le encanta el té con limón. O el té con limón me quedó muy sabroso, me quedó muy rico, ¿verdad? Entonces, cuando hace referencia a ese té como infusión, sí debemos marcar la tilde diacrítica. Tenemos C cuando participa como pronombre personal, aquí no debe llevar tilde. Ejemplo, todos se fueron al auditorio para exponer los temas investigados, pero cuando participa como el verbo ser y saber, sí debemos marcar la tilde. Ejemplo, sé un buen compañero y amigo. Aquí se refiere al verbo ser, de cómo debe ser un buen compañero y amigo. Y sé del verbo saber, sé que es importante respetar a mis compañeros o compañeras. Ve, aquí se refiere al verbo saber. En ambos casos debe marcársele la tilde diacrítica para diferenciarlo del pronombre personal. Vamos con otro ejemplo de monosílabos que deben llevar tilde y los que no deben llevar tilde. Por ejemplo, el sí. ¿Cuándo no debe llevar tilde? Cuando participa como una conjunción condicional. Si respetas a los demás, te sentirás bien contigo mismo. O cuando nuestras mamás nos dicen, si haces las tareas, puedes salir al parque o puedes salir a jugar, ¿no? Ese sí es condicional, condiciona la conducta de la persona a la que se le está hablando, en este caso al oyente o receptor. Otro ejemplo es cuando participa como nota musical. Tocó en el piano una melodía en si mayor. Cuando participa como nota musical tampoco debe tildarse porque así lo establece la Real Academia. Ah, pero la RAE también dice que solamente debo tildar si cuando hace referencia a un adverbio de afirmación, ¿ya? A un pronombre personal o a un sustantivo, ¿ya? Vamos a verlo. Ejemplo, cuando hay esa afirmación, sí, la tolerancia y la pluralidad son elementos que posibilitan la convivencia democrática. Cuando hace referencia a un adverbio de afirmación, cuando estoy afirmando algo. Ejemplo, volví en sí.
cuando participa como pronombre personal. Volví en sí. ¿Quién? Yo. ¿Ve? Aquí participa como pronombre, también debe marcársele la tilde a este sí. Antes de dar el sí, piensa bien. ¿Ve? Aquí el sí participa como un sustantivo de aprobación, de sentimiento, debe marcársele también la tilde diacrítica. Vamos con otro ejemplo de tilde diacrítica de palabras o de monosílabos con tilde y las que no deben llevar tilde según la regla. D. ¿Cuándo no debe llevar tilde de? Cuando hace referencia a una preposición. Ejemplo, es importante un cambio de conducta. Aquí de hace referencia a una preposición. No debe marcársele la tilde. Cuando haga referencia al verbo dar, escuchen bien, cuando se refiere al verbo dar, entonces allí sí le vamos a marcar la tilde diacrítica. Ejemplo, ojalá de buen resultado lo que pretende la profesora Carmen. ¿Se dan cuenta? ¿Cuándo más no debe marcársele la tilde? Cuando participa como una conjunción y es equivalente a pero, ¿no? O puede sustituir a la palabra pero o sin embargo. Ejemplo, estudié toda la semana para mi exposición, más es lo mismo que yo dijera pero o sin embargo, es lo mismo, es equivalente a pero y a sin embargo. No sé cómo resultará. Cuando sustituye al pero, este más, entonces no se le debe marcar la tilde. Ahora bien, cuando participa como adverbio de cantidad, sí debemos marcar la tilde. Ejemplo, ¿quieres más sillas para el auditorio? Más hace referencia a cantidad. Entonces aquí sí debemos marcar la tilde diacrítica. Otro ejemplo, cuando hace referencia a un sustantivo o a un signo matemático de la adicción. Por ejemplo, no puso el signo más, que se refiere a un signo de la matemática, en la suma. ¿Ok? También se le debe marcar la tilde. Vamos a ver otros casos de la tilde diacrítica en interrogativos. ¿Ve? En interrogativo y exclamativo, ¿no? Estos son casos especiales, ¿ya? Porque hay interrogativos y exclamativos que llevan tilde y otros que no llevan tilde. Veamos el ejemplo. El que, cuando participa como una conjunción subordinante, no se le debe marcar la tilde. Aquí, por ejemplo, me dijo que llegara temprano al aula. Aquí no formula pregunta, por lo tanto no se le debe marcar la tilde. ¿Cuándo debo marcar la tilde diacrítica? Cuando ese que hace referencia a una pregunta o está formulando una pregunta. Ejemplo, ¿qué se puede trabajar en la campaña contra el acoso escolar? ¿Eh? Aquí que está formulando una pregunta, aquí sí marcamos la tilde, porque está entre signos de interrogación. El equipo, los asertivos, explicó qué significa el término bullying. También cuando hacen preguntas directas, entre signos de interrogación, y preguntas indirectas, se le debe marcar la tilde diacrítica. ¿Por qué esta pregunta es indirecta? Los asertivos explicó qué significa el término bullying. ¿Eh? Cuando participa como pronombre interrogativo, bien sea de manera directa o indirecta. Pero también cuando participa como pronombre exclamativo, cuando hace referencia a una emoción, ¿verdad? ¡Qué gran idea! ¿Eh? Es una emoción de alegría, expresando alegría, ¿verdad? Por la idea que le ha dado alguien, ¿verdad? ¡Qué gran idea! Con emoción, con alegría. Entonces allí va entre signos exclamativos, debe colocársele la tilde porque expresa una emoción, es exclamativo. Los pronombres exclamativos expresan sentimientos, emociones, ¿ya? ¿Quién? ¿Cuándo quién no debe llevar tilde? Cuando hace referencia a un pronombre relativo. Recordemos que los pronombres relativos son aquellos que relacionan una idea con la otra, ¿no? Son importantes para conectar ideas en un contexto oracional. Ejemplo, habrá un reconocimiento especial a quien exponga mejor. Si yo elimino este quien, la oración va a carecer de sentido porque necesita un enlace, una palabra que la conecte. Esa palabra se llama pronombre relativo. Y aquí no se debe tildar de ninguna forma. Habrá un reconocimiento especial a quien exponga mejor. Hace referencia a una persona. ¿Quién se refiere a una persona? ¿Ve? ¿Cuándo quién debe llevar tilde? De nuevo, cuando esté formulando pregunta, en el caso, ¿quién vendrá mañana a la conferencia? ¿Ve?
Lo importante es quién lo dice. Cuando hace referencia a un pronombre interrogativo, bien sea de manera directa, como está aquí, entre signo de interrogación, o de manera indirecta, también se le debe marcar la tilde. Lo importante es quién lo dice, ¿ve? Es una pregunta indirecta, no directa porque no está entre signo de interrogación. Allí tenemos cuando el cómo y el cuándo deben llevar tilde. Cuando no debe llevar tilde, ¿cómo? Cuando participa como adverbio relativo. Realicé la exposición tal como la practicamos. Aquí no debe llevar tilde porque está conectándonos. Dos ideas. Es tan inteligente como sus compañeros. Cuando participa como conjunción y como adverbio relativo, no debe llevar tilde, el cómo. ¿Cómo debe llevar tilde cuando participa como interrogativo? ¿Cómo podemos alcanzar nuestras metas? Allí debe llevar tilde el cómo. Y también cuando participa como una oración exclamativa. Ejemplo, ¿cómo ha crecido ese niño? ¿Eh? ¿Cómo ha crecido ese niño? Una expresión de emotividad. Va entre signos de exclamación, debe llevar tilde diacrítica para diferenciarlo de estas palabras. ¿Cuánto? ¿Cuándo debe llevar tilde? ¿Cuándo no debe llevar tilde? ¿Cuánto? Cuando hace referencia a un adverbio relativo o cuando hace referencia a un pronombre relativo. Ejemplo, habla cuanto quieras. Aquí cuánto hace referencia a un adverbio relativo, no de cantidad. Nada de eso, ¿te dan cuenta? Cuanto quieras. Adverbio relativo. Era muy respetado por cuantos los conocían. Por cuántos, está hablando de las personas que lo conocían. Entonces un pronombre relativo no debe marcársele la tilde diacrítica. ¿Cuánto? ¿Cuándo debe marcársele la tilde diacrítica? Cuando hace referencia a pregunta o cuando está expresando una oración exclamativa. Ejemplo, ¿cuánto tiempo ha expuesto? Es un pronombre interrogativo, ¿se dan cuenta? Ese cuánto debe llevar tilde. O cuando hace referencia a una oración exclamativa. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Eh? Así que vamos a diferenciar, ¿ok? ¿Cuál, dónde y a dónde? ¿Cuándo debe llevar tilde y cuándo no debe llevar tilde? Vamos con el cuál. ¿Cuál cuando no debe llevar tilde? Cuando participa como un pronombre relativo. Ejemplo, la estrategia sea cual sea, su objetivo es adecuada. Aquí no formula pregunta, por lo tanto no se le marca la tilde. Pero cuál cuando formula pregunta debe marcársele la tilde diacrítica. Ejemplo, ¿cuál es tu objetivo? ¿Sí? Allí hay un pronombre interrogativo. ¿Dónde? ¿Cuándo no debe marcársele la tilde? Cuando participa como un adverbio relativo. Ejemplo, la casa donde se alojaba no sufrió daños por el sismo. ¿Cuándo debo marcar la tilde? ¿A dónde? Cuando participa como una oración interrogativa entre signos de interrogación. Por ejemplo, ¿dónde encontraron a los exploradores? Entonces aquí sí le debo marcar la tilde. Finalmente, ¿a dónde? Cuando no debe llevar tilde es cuando participa como adverbio relativo. El pueblo a donde voy de vacaciones es muy tranquilo, ¿ve? Hace referencia a un adverbio relativo. Sin embargo, cuando participa como pregunta, ese a dónde debe marcársele la tilde. ¿A dónde quieres ir? ¿Ya? Son dos cosas distintas. Tenemos que aprender a diferenciar una cosa de la otra para que no cometamos errores. De esta forma no me queda más que darle las gracias a mis queridísimos estudiantes de primero de secundaria. Para mí siempre será un honor, un placer guiarlos en este maravilloso mundo hacia el encuentro con los aprendizajes. Recuerden siempre que los estudios jamás serán una carga para nosotros, sino la oportunidad más hermosa y maravillosa de penetrar en ese maravilloso mundo del saber. ¿Quién les habló? Su profesor Ulises Oria. Chao, chao, se les quiere mucho.